Esto me ocurrió cuando me encontraba transitando en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. Por esa carretera ya había transitado varias veces. Si son del norte del país, sabrán que esta es una de las carreteras donde más ocurren accidentes. Me había tocado presenciar varios de estos, e incluso accidentes de algunos compañeros que eran camioneros de la misma empresa transportista. Debido a estos empezaron a originarse ciertas historias alrededor de qué era lo que provocaba estos accidentes. Primero les contaré de las supuestas apariciones que se contaban ocasionaban estos accidentes, y después les contaré lo que viví en carne propia. Múltiples camioneros decían que era simplemente debido al crimen organizado, que los que tenían ese destino era porque no habían querido cooperar. Además de otras cosas que no puedo negar o confirmar, pues en lo que a mí respecta jamás he estado envuelto en esa situación. Otros decían que era debido al espíritu de un niño. Este niño era visto por los camioneros debido a que había sido arrollado por uno de estos. Y cuando se les aparecía este niño, su propósito era hacer que estos chocaran como si fuera alguna especie de maldición. Por otro lado, otros decían que la que se aparecía era una mujer. Esta siempre iba vestida de negro, aunque de forma algo provocativa. La mujer siempre les hacía la parada a los camioneros pasada de la medianoche, buscando obviamente que la subieran al tráiler junto con ellos. Una vez estando dentro, la mujer les preguntaba si estarían dispuestos a dejar a su mujer por ella, ya que la mayoría de los camioneros son casados. Si contestaban que sí, esta mujer haría que chocaran, pero si contestabas que no, se decía que se bajaba o desaparecía. No se sabía muy bien, pues no había muchos camioneros que hubieran dicho que no. La historia relata que esa mujer fue la amante de un camionero tiempo atrás. Este hombre se encontraba casado, pero la mantenía con esperanzas de algún día dejar a su familia y formar una familia con ella. Pero al paso del tiempo, esta mujer quedó embarazada, y en un arrebato de coraje amenazó al hombre con ir a buscar a su verdadera familia y contarles toda la verdad. Para su desgracia, el camionero no reaccionó de la mejor manera, y movido por el miedo y por el enojo, en una pelea sin quererlo le terminó quitando la vida. Esas eran las historias que se contaban de lo que atormentaba en esa carretera, y ahora les contaré mi experiencia, y también la que vivió un amigo mío muy cercano a mí. Era medianoche y yo me encontraba manejando por aquella carretera. El clima estaba horrible, llovía y hacía un viento muy peligroso, que incluso iba advertido de manejar a una baja velocidad para no ocasionar que la carga se me fuera por un lado. En ese momento tan solo estaba oyendo la radio cuando vi en la carretera a una niña. Esta iba completamente sola en medio de toda esa tempestad. En ese tiempo mi esposa acababa de dar a luz a mi primer hijo, así que por decirlo de algún modo tenía el sentimiento paternal a flor de piel. Y movido por mi lástima y buenas intenciones, detuve el camión. Me bajé y vi a la niña. Me le acerqué con cuidado y le pregunté si venía sola. Tal vez venía acompañada y mi presencia ahí causaría alguna molestia, pero su respuesta fue que no. No venía acompañada por nadie. Venía totalmente sola. Esto en un principio me pareció muy raro porque incluso no había ninguna localidad cerca. Pero debido a la lluvia y al panorama le dije que subiera al camión, pues quería ponerla a salvo. Esa fue la peor idea que tuve. Mis sentimientos gobernaban mi sentido común, porque ahora que lo pienso, todas las señales de que era una mala idea estaban allí, pero no quería verlas. Cuando subió al camión comenzamos con la marcha. Esta niña no dijo nada por unos minutos, a pesar de que le preguntaba cosas como dónde vivía o dónde estaban sus padres para llevarla con ellos, porque lo más probable es que estuvieran angustiados. Pero por más que trataba, esta niña no decía nada. Simplemente su mirada estaba en dirección hacia el camino. Estaba inerte sin expresar nada. Yo llevaba la luz del interior del camión encendida, por lo que la podía ver perfectamente. En ese momento empecé a prestar atención en su pelo y en sus ojos. Su cabello estaba cenizo y con tierra. Al principio creí que era debido al clima, pero después caí en cuenta que su aspecto no era normal. Es decir, parecía como si se hubiera revolcado en el lodo. Cuando miré su rostro y más concretamente sus ojos, me di cuenta que estos estaban blancos, totalmente blancos,
Fue allí cuando empecé a sentir un escalofrío. Me empezaron a temblar las manos y consecuencia de eso el camión también empezó a moverse. Yo puse la mirada de vuelta en el camino y comencé a rezar. Esto fue mala idea, pues mi quijada también estaba temblando. Y terminé mordiéndome la lengua y el labio tratando de rezar. Estaba muy alterado y no sabía qué hacer, hasta que escuché la voz de esa niña. Esta me dijo que aquí bajaba, y en ese preciso momento estábamos pasando por una pequeña luz que estaba a orilla de la carretera. Al pasarla el escalofrío se me fue quitando y poco a poco comencé a controlarme, pero aún así seguía muerto de miedo. Giré la cabeza poco a poco para ver el asiento de pasajero donde venía la niña. Esta, para mi suerte, había desaparecido. Al parecer, cuando pasé la cruz, o más bien dicho, su cruz, tal y como ella había dicho, se bajó del camión. La cruz tiempo después la investigué y no me resultó ninguna sorpresa saber que, efectivamente, le pertenecía a una niña que había fallecido en la carretera, a los 10 años. La siguiente historia le sucedió a un compañero mío. Desde hace tiempo atrás ya se contaban historias de lo que sucedía en las carreteras, pero él, como otros tantos, siempre se hacía el valiente. Decía que no creería en esas cosas y que si algún espíritu se subía a su camión, lo bajaría a punta de patadas. Creo que son palabras que se esperarían de alguien a quien nunca le ha pasado nada sobrenatural. Al menos, claro está, hasta aquella ocasión. Él, como cada tarde, se encontraba conduciendo su camión de un solo remolque. El viaje que le había tocado era muy corto, y en ese momento iba de vuelta a Monterrey, cuando por el camino dijo que una chica de unos 20 y tantos años le hizo una seña para que se detuviera. Mi amigo no lo pensó dos veces, se detuvo y le abrió la puerta a la señorita. Esta se subió y cuenta que de inmediato tuvieron una plática. Esta señorita iba vestida de una forma muy exuberante, tanto así que mi amigo no le podía quitar la mirada de encima. Pero al pasar el tiempo, y de igual manera que me sucedió a mí, en un determinado tiempo aquella mujer dejó de hablar. Por más que mi amigo le hacía plática, esta parecía ni siquiera prestarle atención. Fue en ese entonces que él aprovechó y empezó a bajar la mano lentamente para tocarle la pierna. La chica no se hizo a un lado ni nada parecido, ni tampoco le quitó la mano. Ella simplemente seguía sentada sin pronunciar palabra. Así que él pensó en su ingenuidad que le estaba dando permiso para avanzar. Así que él empezó a bajar la mano por la pierna y después le empezó a subir la falda. De más está decir que él iba muy emocionado. Incluso bajó la velocidad y se iba orillando. Cuando en eso se le ocurrió mirar hacia abajo y descubrió que lo que traía debajo de la falda eran unas pezuñas de cabra, y la pierna de la jovencita ahora se encontraba completamente llena de pelo. Mi amigo se espantó y levantó la mirada. Dice que la cara de la chica cambió por la cara de un caballo, pero sumamente deforme, que de inmediato empezó a relinchar. Mi amigo frenó el camión, que afortunadamente se encontraba a una baja velocidad, y después de hacer eso, él cuenta que la chica desapareció, o al menos es lo que recuerda él. Durante 3 semanas no pudo hablar y lo tuvieron que llevar con diferentes curanderos para que trataran de ayudarlo. A final de cuentas pudieron ayudarlo, y además le revelaron qué era lo que se le había subido aquella noche, y lo que aquella vez se le presentó a mi amigo. Se le conoce como la cegua. Esos han sido mis relatos. Gracias por escucharlos.